vamos a continuar con lo que estaban viendo con Sebastián. Hasta ahora hemos visto, o bueno, el día de hoy estamos viendo cómo hacer el método inverso de lo que siempre hacíamos. A partir de la función de transferencia, encontrar el circuito, ¿cierto? Nosotros siempre teníamos el circuito, hallamos la función de transferencia, ya hoy estamos haciendo lo contrario. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hay dos métodos, Cauer y Foster, ¿cierto? Entonces, por el método de Cauer, voy a volver a recordar las ecuaciones acá. Por el método de Cauer, si era una función de impedancia, se hacía con la fracción continuada, se obtenía que el primer elemento era Z1 más 1 sobre, aquí ya era una admitancia, aquí era una impedancia, y así sucesivamente. Se iba combinando entre admitancias e impedancias, ¿cierto? Cuando era una función de admitancia, y de S, era lo mismo, sino que va a cambiar los elementos. Primero es una admitancia, 1 sobre, aquí ya era una impedancia, más 1 sobre, aquí ya era una admitancia, y así sucesivamente. ¿Cuáles eran las topologías? Para el circuito Z, era una topología como en estrella. Sí. Donde esto aquí es Y2, esto aquí es Z3. Y cuando esto es un circuito de impedancias. Y cuando era un circuito de admitancias, la topología era como en delta. Es decir, aquí viene la admitancia Y1, aquí viene la impedancia Z2 y aquí viene la admitancia Y3. Esto era con una función de admitancias. Hasta ahí íbamos bien. Luego vimos el método que ya no se hace con la fracción continuada, sino con ¿qué? Con fracciones parciales, y es el método de Foster. No lo hemos visto hoy, profesor. Listo, entonces ya lo vamos a ver con más detalle. El método Foster. Entonces es lo mismo. Vamos a tener, cuando es una función de impedancias, entonces lo que vamos a tener va a ser una suma de impedancias. O sea, no hicimos un ejemplo como para ver qué se hace con esa función ni nada. Ok, ya la vamos a hacer. Y cuando es una función de admitancias es lo mismo, una suma de admitancias. ¿Cómo eran las topologías? Entonces si es... Esto sí es de impedancias. Si es una Z de S. Y si es de admitancias, si es una función de transferencia de admitancias, simplemente son los dispositivos en paralelo. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. No sé si Sebastián les habrá planteado este mismo que tengo yo acá. Sea en el tablero aquí. A ver, yo miro. Sí, espere, yo le hago un zoom a eso. A ver. Que llegamos hasta que lo factorizamos y ya. Que viva el amor, aunque tú no me quieras. S al cuadrado más 6S más 5 sobre S al cuadrado más 9S más 14. Lo invirtieron. Listo, muy bien. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Vamos a hacerlo por fracciones parciales y vamos a hacerlo por la fracción continuada. A ver cómo nos va. Ya le hicimos con fracción continuada, profe. Ya le hicimos con... Si quiere, Ah, ya lo hicieron con fracción continuada. A ver si yo miro si tengo los resultados y entonces de una vez para no tener lo que hacer. se supone que tienen que dar lo mismo, profe, ¿no? Claro que sí. Pero está paralelos. No sabemos porque cómo van a salir los que son en paralelo si decimos que es una... Listo. Pues ¿cómo sale? Vamos a empezar a responder las dudas. ¿Cuál es tu duda, Mayerlin? Vea, si vamos a el otro, como era una fracción
continuada era una impedancia, una admitancia, ¿cierto? Sí. Este método es una suma ¿Quedan todos en serio? o sea, la solución nos quedaría todas en serio, todas en paralelo. Y en este ejemplo nos dio unas en serio y otra en paralelo. Entonces, ¿cómo saben? Listo, entonces empecemos por ahí. Empecemos por la expresión. La expresión, yo miro, como la veo acá, es s cuadrado más 9s más 14. Esta es la función de transferencia de admitancia. Y acá es s más 5 y s más 1. Sí. Cuando se hace la descomposición en fracciones parciales, eso como está ahí enunciado, s más 5. Profe, pero es que profe, eso está malo ahí porque eso está como tienen el mismo grado. Entonces eso queda 1 más. Ah, sí señor, claro que sí. Primero se tiene que hacer la división. S al cuadrado más 9s más 14 dividido, eso me da s al cuadrado más 6s más 5. S al cuadrado más 6s más 5. Entonces esto es 1 acá, aquí menos s cuadrado, menos, ustedes saben dividir polinomios, ¿cierto? Menos 5. Entonces este se me va, esto aquí me queda 3s y esto me queda 9. Entonces y de s lo puedo expresar como 1 más 3s más 9 dividido s más 5 por s más 1. ¿Cierto? Ya ahí nos salió el 1. Listo, si hacemos esta parte de acá en fracciones parciales, entonces si yo digo que eso es igual a sobre s más 5 más b sobre s más 1, continúa aquí en este otro pedazo de hoja. S más 5, ¿por qué S más 5? Eso factorizándolo, no. Ese no es el denominador. Porque hay que poner tantos 5 cuando hay S, solo como lleva uno solo. No. Ah, bueno, s y 5. A ver, a la S le va a hacer un corrosquito. Listo, entonces, siguiendo, No vio usted. yo voy a decir que eso es igual a A que multiplica a S más 1 más B que multiplica a S más 5. Así sí se diferencian. Todo sobre S más 5 por S más 1. Pues esto ya sabemos que se va a cancelar, entonces no la seguiré escribiendo, ¿cierto? Entonces esto es igual a AS más A más BS más 5B. Entonces si yo agrupo, eso es igual a S que multiplica a más B más A más 5B. Y por analogía, entonces nos salen dos ecuaciones. Esto es una S. Una que nos dice que 3 es igual a A más B, ¿cierto? Y la otra que nos dice que 9 es igual a A más 5B. Las fracciones parciales, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces ahí está muy fácil de despejar. Digamos que va a restar la una con la otra. Ahí sale de una. Esto me queda menos 4b. Esto se me cancela y esto me queda menos 6. O sea que b es igual a 6 cuartos. Lo que es lo mismo que decir que 3 medios. 3 medios. Y entonces a va a ser igual a 3 menos 3 medios. Eso es igual a 6 menos 3 sobre 2. Eso es igual a lo mismo. Sí. Sí, 3 medios. Entonces nos dio que A igual a 3 medios y B igual a 3 medios. Listo, entonces reemplazando los valores ahí en la fracción parcial, ¿cierto? Ya yo puedo decir que Y de S en fracciones parciales es igual a 1 más 3 medios sobre S más 5 más 3 medios sobre S más 1. Como esto es una función de admitancia, hay que expresarlo como si fueran admitancias. Para cómo
si ustedes recuerdan, para sumar elementos en paralelo, se tenían que expresar como 1 sobre z más 1 sobre z, y eso eran los elementos en paralelo, los y's. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Ahora, entonces tenemos que llevarlo a esta forma. Entonces, si yo lo llevo a esa forma, me queda lo siguiente: 1 más. Entonces, aquí este 3 medios se me tiene que convertir en un 1. ¿Cómo hago? Divido todo por 3 medios. Entonces me queda 1 sobre 3 medios de s más... si divido eso por 3 medios, me queda... 15 medios. No. 5 dividido 3 medios me da 10 tercios, ¿no? Sí, 10 tercios. Sí. Es que aquí me equivoqué. Ese dividido 3 medios me da es 2 tercios. Porque estoy dividiendo. ¿Cierto que sí? Lo estoy viendo por el mismo 3 medios. Entonces sería 3 medios abajo también, profe, ¿no? Se lo voy a hacer más despacio pues para que le... y de s igual a 1 más 3 medios dividido 3 medios. Y el denominador me queda s dividido 3 medios más 5 dividido 3 medios. Lo mismo acá, más 3 medios dividido 3 medios sobre s dividido 3 medios más 1 dividido 3 medios. Estoy dividiendo todo por 3 medios, ¿cierto? Si aplico toda la ley de oreja que hay ahí, eso va a ser igual a 1 más 1 sobre... Fíjese que eso me da 2s más 3, aplicándole la ley de oreja, ¿cierto? Más 10 tercios. Más 10 tercios, muy bien. Más 1 sobre... 2 tercios de S. 2 tercios de S más 2 tercios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la duda de elementos en serie y elementos en paralelo? Esta explicación queda clarita. Este es un Y. El cajón total es un elemento Y. Pero ese elemento Y es 1 sobre Z. ¿Y esta Z qué puede ser? Puede ser la suma de varias impedancias o puede ser una sola. En este caso, por ejemplo, fíjense en lo siguiente. Listo, entonces este 1 es como si estuviera sobre 1. Entonces ahí tengo. Si este es mi elemento, la primera impedancia, tengo la otra impedancia y tengo la otra impedancia. Son tres admitancias, digo. ¿Cierto? Eso es lo que estamos sumando, 3 términos. La primera admitancia es 1 sobre 1. Si esto es 1 sobre Z, ¿qué elemento es este entonces? La resistencia. De valor 1, pues un omnio, ¿cierto? Ahora fijémonos en el segundo término. Si esto es una Z, fíjese que es una Z conformada entonces por 2 elementos. ¿El primero qué es? 2 tercios de un inductor. Un inductor. ¿Quién dijo inductor? Yo. Bueno, yo. Está bien. ¿Y el segundo elemento qué es? Resistencia. De valor. 10 tercios. Entonces, la otra Y que viene acá está conformada por la suma de 2 elementos. Un inductor y una resistencia. Todo esto es el elemento Y, sino que nos dio que está conformado por 2 elementos. Entonces, el valor de este inductor era de 2 tercios y el valor de esta resistencia era de 10 tercios. Ahora sigue el otro elemento Y. Resulta que el otro elemento Y también nos dio una suma. Una suma de, aquí se ve un inductor y se ve clarito también otra resistencia. El inductor tiene un valor de 2 tercios. 2 tercios y la resistencia un valor de 2 tercios. Sí. Y ese sería el circuito total. Ahí está. ¿Por qué? ¿Sí dio igual? Lo que pasa es que uno es una topología y el otro es otra. Y los valores también tienen que ser diferentes. Resulta que es un circuito distinto, claro que sí. La topología es diferente, claro que sí. Por eso los valores son diferentes. Pero es lo mismo. exacto.
En Pero no términos se de... puede convertir. ¿Cómo? No. Pues no se puede como transformar al otro para saber si son equilibrados. Lo que se puede hacer es que usted, después de que haya este circuito, le halle la función de transferencia a este y le halle la función de transferencia al otro. Estas sí tienen que ser iguales. Si dos circuitos tienen la misma función de transferencia, decimos que los circuitos se comportan totalmente igual. Así tengan valores diferentes, componentes diferentes, con la misma función de transferencia hacen lo mismo. La función de transferencia es la que nos dice cuál es el comportamiento del circuito. Entonces, si le llamo la función de transferencia a esta topología Foster y le llamo la función de transferencia a la topología Cauer, nos tiene que dar la misma función de transferencia y ahí sí decimos que son equivalentes. Siquiera coinciden que hay ya sabes. Los capoeiranos que... Ya les quedó claro por qué eso dio ahí como serie y paralelo. En realidad todos son elementos en paralelo, sino que el elemento de acá está conformado por dos. Hay veces pasa lo mismo con Foster, donde uno esperaría a solo elementos en serie. Y sí, da solo elementos en serie, pero hay veces estas series están conformadas por un paralelo. Por ejemplo, supongamos esto, que está en serie aquí con una resistencia, en serie aquí con un capacitor. Hay veces da así. Siguen siendo elementos en serie, pero el elemento de acá, este de acá, está conformado por dos. Y dos que están en paralelo. A veces pasa eso. Uno tiene que estar pendiente y como en la jugada, a ver. Uno sabe que esos son elementos zetas. Pero hay veces el elemento z es la suma de dos. ¿Sí? Son elementos en impedancia, pero hay veces impedancia es la suma de dos o más elementos. Ya les quedó más o menos claro el método de Foster. Ya sea ya con la fracción continuada se hace entonces Cauer y por Foster se hace así con fracciones parciales. Hay que tener en cuenta que no porque una función de transferencia sea real positiva se puede hacer un Foster o se puede hacer un Cauer. Hay veces por ninguna de las dos topologías es realizable. Toca hacer una combinación de las dos. Ese método lo vamos a ver en la próxima, pues, porque por ahorita vamos a ver cuando una función de admitancia. Sí, vamos a trabajar los dos métodos. Sí, vamos a trabajar los dos métodos. Hay veces se le va a pedir por uno, hay veces se le va a pedir por otro, hay veces va a tocar combinarlos. Pero igual vamos a aprender a hacerlo, pues, ¿cierto? Lo que vamos a ver en este momento es, vamos a identificar cuando una función de admitancia la pueda hacer o se puede realizar con elementos pasivos. ¿Cómo así? RLC, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver entonces es cuando la función es de impedancia y se puede hacer toda con elementos RC, resistencias y capacitores, sin tener que usar inductores. Si lo hacemos, por ejemplo, con Cauer, la topología debe ser algo como una resistencia, un capacitor, una resistencia, un capacitor, una resistencia y así sucesivamente, resistencia, capacitor. Donde esto es lo que vamos a llamar R, esto es digamos R1, C1, R2, por aquí viene un C2, eso lo va a llamar Rn y es un Cn, pues los elementos que sean necesarios. Yo podría decir entonces, si hacemos el análisis Cauer de eso, que eso es algo como R más 1 sobre C S más 1, perdón, esto es por las fracciones parciales, C1 S más 1 sobre R 1 más 1 sobre C2
se debe llegar a una expresión más o menos como esta, y así sucesivamente, pues, ¿cierto? Si lo hago por el método de Foster, debo llegar a una expresión así. Yo puedo resumir esto y expresarlo como, digamos, que Z de S va a ser igual a una resistencia más 1 sobre CS, y esto aquí, una sumatoria de términos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios, pues los que me salgan, depende del grado de la función de transferencia. Entonces, debo llevar cualquier circuito, cualquier función de transferencia, la debo llevar a esta forma. Si la llevo a esta forma, yo ya sé que simplemente es dibujar este circuito con estos elementos, con esos valores. Fíjese una cosa, si yo utilizo esta ecuación, fíjese lo que está pasando acá. Se lo voy a poner acá en esta otra hoja para que lo analicemos. La impedancia de un capacitor, ¿cuál es? 1 sobre CS. La impedancia de un inductor es R. Y la impedancia de una resistencia es R. Y la impedancia de un inductor es LS. ¿Cierto? Si yo digo que tengo una función de impedancias y que es igual a R más 1 sobre CS, es clarito que aquí hay una serie RC. ¿Cierto? Sí. Pero el otro término yo estoy diciendo que es 1 sobre CS más 1 sobre R. Si yo estoy dibujando esto, tengo R en serie con C. ¿Y aquí qué es? Si yo digo que esto es un elemento Z, entonces ahí está en paralelo un capacitor con una resistencia. exacto. El elemento Z que debe haber sido 1 sobre CS, si esto fuera una Z. Entonces, como este es el inverso, eso es un elemento Y, con otro elemento tipo Y. Entonces aquí es R y C. Muy bien. El siguiente elemento de la sumatoria va a ser otra R con otro C en paralelo, y así sucesivamente. Esta topología es la topología Foster. Para elementos RC o para circuitos RC. Entonces ya tenemos dos. La Cauer debería tener esta forma: RC, ERC, ¿cierto? Mientras que la Foster, estos son elementos Z, esto es un elemento Z, esto es un elemento Z, esto es un elemento Z, pero está conformado por dos elementos Y en paralelo. Con esta topología Foster podemos hacer un análisis. Si yo tengo que esta es la función de transferencia en términos de impedancias, que es igual a R más 1 sobre CS más una sumatoria desde 1 hasta n elementos de 1 sobre C sub i S más 1 sobre R sub i. Si yo tengo que esta es la expresión, ¿qué pasa en Z de 0? O bueno, no digamos propiamente Z de 0. El límite cuando S tiende a 0 de Z de S. Si S tiende a 0, ¿cuánto valdrá la impedancia? ¿Para quién le hace un profe? Ese. Si S tiende a 0, entonces... Entonces 1 sobre... por ejemplo, fíjese acá. R más 1 sobre 0, o sea, infinito, más 1 sobre infinito. Entonces, eso nos va a dar... más 1 sobre 0, infinito, en caso de que C exista. Pero si digamos que de casualidad no nos dio con elementos en C, entonces no tendríamos este y no tendríamos este. Sería la suma de las resistencias. Exacto. Eso sería R más una sumatoria de resistencias de las R sub i en caso de que C no exista. ¿Cierto? Entonces ese es el primer análisis. Tenemos que analizar Z de 0. A ver qué pasa con Z de 0. Y el otro análisis que debemos hacer es qué pasa en Z infinito.
¿Para qué hacemos estos análisis? Estos análisis lo hacemos para saber si el circuito es realizable solamente con elementos RC. Z infinito, entonces yo diría el límite cuando S tiende a infinito de Z de S. Entonces, ¿qué va a dar eso? En caso de que infinito, voy a poner aquí la expresión. Si esto es infinito, este elemento tiende a 0, este elemento de aquí también tendería a 0. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, Z va a tender a 0 si no hay R, o sea, si R no está, va a tender a 0. En cambio, si hay R, va a tender también a una sumatoria de R, ¿cierto? Entonces fíjese una cosa, Z de 0 nos dio o infinito o una sumatoria de R's. Mientras que Z infinito nos da o 0 o simplemente una R, porque todo este término se nos iría. Fíjese lo siguiente, se cumple, sin importar cuál sea la S, se cumple que Z de 0 debe ser mayor que Z infinito. Siempre. Entonces vienen las condiciones. Uno siempre tiene que hacer este análisis de condiciones para saber, eso simplemente para saber si un circuito lo puedo hacer con elementos RC. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para saber si un circuito lo puedo hacer con elementos RC? Condición número 1, que Z de 0 sea mayor que el Z infinito. Entonces usted coge la función de transferencia, evalúa la una, evalúa la otra, y si esta es mayor que esta, se puede hacer con elementos RC. Pero no basta que cumpla esa condición, debe cumplir la segunda condición. La segunda condición es que los polos y ceros de Z de S deben ser reales, o sea que no se pueden los complejos, deben ser reales. Obviamente deben ser negativos, puede ser 0 también, pero ahí deben estar alternados. ¿Cómo así que alternados? Un polo, un 0, un polo, un 0. No deben haber dos polos seguidos o dos ceros seguidos. Si no se cumple la condición, no se puede hacer con elementos RC. Tercera condición. La tercera condición es que lo más próximo al origen debe ser un polo. Entonces, si digamos que hay un 0 más cercano al origen que un polo, tampoco se puede. Y la última condición es que Z de S yo lo pueda llevar a la forma que vimos ahorita, A más un BS más una sumatoria. Obviamente pues uno después lo convierte en la forma canónica que vimos ahorita, pero con que se pueda llevar a esta forma, decimos que se puede realizar con elementos RC nada más. Entonces son 4 condiciones. Siempre que vamos a hacer el análisis y queremos resolver un circuito, sintetizar un circuito solo con elementos RC, debemos verificar estas 4 condiciones. 1, que Z de 0 sea mayor que Z infinito. Que los polos y ceros todos sean reales. Obviamente que estén a la izquierda del eje imaginario, vale el 0 también, y que estén alternados. Otro, que lo más próximo al origen sea un polo, no un 0. Y la última, que yo pueda expresar eso de esta manera.
la función de transferencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos la siguiente función de transferencia de impedancias. Pero nosotros siempre vamos a tener que saber si la función es de impedancias o de admitancias. Sí, claro. Eso te lo tienen que decir, te lo tienen que aclarar. Supongamos esta, s al cuadrado más 4s más 3. Sobre s, s más 2 y s más 4. Listo, primera condición, ¿cumple o no cumple? Z de 0, ¿cuánto vale en este caso? Cero. Z de 0, ¿cuánto vale? Dividir todo esto por 0. 0, vale infinito. Y Z infinito. Vale 0. ¿Cumple la primera condición? Sí. Listo. La primera, bien. Veamos, cumple la segunda. Los polos y los ceros deben ser todos reales, no positivos, y deben estar alternados. Entonces, a ver, factoricemos esto. Esto me da s más 1 y s más 3 acá. Si hacemos el diagrama de polos y ceros, nos va a quedar de la siguiente manera. Está facilito. Aquí en el 0, aquí hay un polo. En menos 2 hay un polo. En menos 4 hay un polo. En 1 hay un 0. Y en 3 hay un 0. Listo, entonces cumple la segunda. Los polos y ceros todos son reales y están alternados. Sí. Listo. Obviamente reales no positivos, ¿cierto? Tercera condición. La singularidad más próxima al origen es un polo. Sí. Hay uno justamente en el origen, pues sí. Cuarta condición. Listo. Verifiquemos la cuarta condición. ¿Puedo expresar eso como en términos de fracciones parciales? Pues intentémoslo a ver. Entonces, si yo expreso eso en términos de fracciones parciales, s más 1, s más 3, eso es igual a a sobre s más b sobre s más 2 más c sobre s más 4. Grado 3, grado 2. Listo, entonces resolviendo estas fracciones parciales obtenemos lo siguiente. S al cuadrado más 6s más 8. Más bs a la 2 más 4 bs más 6 s a la 2 más 2 cs. No sé si les dio lo mismo, lo voy a organizar un poquito. Ahí me dio lo siguiente. Les dio lo mismo que a mí el numerador. Sí, me dio igualito. Ok. Organizando esto me queda de la siguiente manera. S al cuadrado que implica a más b más c más s que multiplica a 6a más 4b más 2c más 8a. Y por analogía entonces
se debe cumplir lo siguiente. 1, que A más B más C igual a 1. 2, 6A más 4B más 2C igual a 4. ¿Y que 8A igual a 3. Listo. Entonces de aquí ya salió que A es igual a 3 octavos. Reemplacemos 3 en 1 y 2. Entonces nos sale que B más C es igual a 1 menos 3 octavos. Y que 4B más 2C es igual a 4 menos 6 por 3, 18. A ponerla bien facilita. Esto para mí eso es 5 octavos. Y esto es 8 por 4, 32 menos 18, eso da 14. 14 octavos. Entonces yo digo que B más C es igual a 5 octavos. Y que 4B más 2C es igual a 14 octavos. Y aquí yo puedo decir entonces que C es igual a 5 octavos menos B. ¿Cierto? Y reemplazo en la otra ecuación, entonces me queda que 4B más 2 que multiplica a 5 octavos menos B es igual a 14 octavos. Y entonces eso me queda de la siguiente manera: 4B más, más 10 octavos. Lo voy a dejar en octavos porque aquí están octavos, pues, ¿cierto? Ah, bueno. Menos 2B es igual a 14 octavos. Entonces eso me da 2B es igual a 4 octavos. 14 menos 10, sí, 4 octavos. O sea que B es igual a 2 octavos, o sea, un cuarto. ¿Cierto? O bueno, lo voy a dejar en octavos para que sea más fácil. C es igual a 5 octavos menos B. B es 2 octavos. O sea que C es igual a 3 octavos. ¿Sería cuánto? 3 octavos me dio a mí. ¿Ve cuánto le dio, profe? 2 octavos o un cuarto, pues simplificando. Y ya. 3 octavos. También 3 octavos. Sí. No, yo creo que A 3 octavos, C 3 octavos y B un cuarto. Bueno, entonces reemplazando en la función de transferencia nos queda que Z de S es igual a, ya me perdí el principio aquí de este ejercicio, está 3 octavos de S. A que es 3 octavos más B que es un cuarto sobre S. Perdón, ¿dónde se me perdió aquí la? Sí, es 3 octavos S. 3 sobre 8 S. 3 sobre 8S. Más. Un cuarto sobre S más 2. ¿Cierto? ¿Por qué 3 sobre 8 S? Que sí. Porque si te apunta 3 octavos ahí. No, porque 3 octavos sobre S daría 8 tercios de S. No. Bueno. Z de S. No, si está bien los 3 octavos así, pero pongámoslo así: 3 octavos sobre S, ¿cierto? Más un cuarto sobre S más 2. Más 3 octavos sobre S más 4. Así. Así da.
Listo. Entonces vamos a reorganizar eso un poquito. Esto, 3/8 de S, sí está bien, 3/8 de S. Tres octavos de S. Entonces me da 3/8S más, esto me da 1/4S más 8 más, esto aquí lo voy a dejar como 1 también. Si lo dejo como 1, ¿qué hice? Dividí por 3/8, o sea, S dividido 3/8 más 4 dividido 3/8. Así más o menos está pareciendo a la forma que esperábamos. A la forma canónica, pues, ¿cierto? Pero la forma canónica me dice que esto aquí es 1, que voy a expresar esto como 1 acá, 1 sobre R. Entonces yo lo voy a llevar a esa forma. Si están viendo la ecuacióncita que teníamos, que se debe expresar de cierta forma. Sí. Entonces la ecuación dice lo siguiente: Z de S se debe expresar como R más 1 sobre CS más una sumatoria de 1 sobre CS más 1 sobre R. Aquí me debe quedar 1, aquí me debe quedar 1. Para poder aplicar pues la topología. Entonces si yo lo llevo a esa forma, esto va a ser igual a R pues me dio 0. Este me dio, lo voy a expresar como 1 sobre 8/3 de S. Sí, 8/3 dividido arriba, sí, 8/3 de S. Más, lo otro lo voy a expresar 1 sobre S4S, pues quedó así. Fue 4 por Ese 4S de ahí. Era un cuarto. 4S más 8, sí. No, aquí lo tengo que expresar como 1 sobre. Sería 1/8. Para poder que dé 8 ahí, sí. Aquí tiene que quedarme el 1. Más, y el otro me queda 1 sobre 8/3 de S más aquí tengo 32/3. Si necesito que aquí me quede un 1, yo voy a expresar entonces eso de la siguiente manera: 1 sobre 8/3 de S más 1 sobre 4S más 1 sobre 1/8. Fíjense que aquí tengo el 1, aquí tengo el 1, aquí tengo el 1, lo estoy respetando, ¿cierto? Más 1 sobre 8/3 de S más 1 sobre 3. Sí, aquí me queda el 1. Listo, ya ustedes son capaces de hacer el circuito con esa topología. Sí. Listo, entonces, ¿quién dijo sí para que lo hagan en el tablero? ¿Qué dice el vago? Ay, perdón. Puerca y... Entonces aquí no comenzamos con una resistencia porque vale 0, no. Sí, muy bien. Comenzamos con un capacitor Sí. que vale 8/3. No, 3/8. Se supone que la función es... Pero es 1 sobre CS o CS sobre...
Da 8 tercios. Sí, sí, La 8 función tercios. es de impedancia. Por ahí está claro. Entonces acá hay una resistencia en serie con paralelo. En paralelo, eso. Los valores son, Entonces, los valores son 4 para el capacitor ¿sí? y 8 para la resistencia. Un octavo. No. Es 1 sobre R. Entonces 1 sobre, y lo que está abajo del 1 es la R, un octavo. Un octavo, sí. Luego sigue. Sigue otro en serie, otro paralelo, con otro capacitor. De valores, Sería 8 tercios y 3/32. y, muy bien. Ya ahí el circuito, pues ya lo que sigue ya sería pues cerrar el circuito, ¿cierto? Sí. O sea, le baja la rayita y ya ahí termina el circuito. Ya ahí, pues si tuviéramos la fuente y eso. Pero la entrada, Mayerly, no va a tierra. Pues la entrada es la entrada, entonces déjame abierta la entrada. Ahí lo que se conecte de entrada, pues cierto, ahí va la fuente, sea cual sea la fuente. Listo, muy bien, ese es el circuito tipo Foster. Resulta que podemos hacer un análisis similar. Entonces, para salir cámara 1 otra vez. Eso no te bueno, Rosa, pero es que es así también. ¿Se le veía eso? Podemos hacer el mismo análisis para hacer un circuito solo con elementos RL. Si solo con elementos RL, entonces tenemos que partir de una función de admitancia. Entonces aquí función de admitancia RL. Entonces, la función de admitancia, Para capacitores se trabaja con inductancia. Y para capacitores con inductancia. con impedancias. Para capacitores se trabaja con impedancias, para inductores con admitancias. Inductancia es la de factor de inductancia. Inductancia es el inverso de la No, es La admitancia es el inverso de la impedancia. la inductancia es cuando los inductores tienen dos punticos. Esos son inductores acoplados. Eso se llama mutuinductancia, mutuinductancia. Tiene un factor de inductancia. Pero la inductancia es la de los inductores. Eso. Pero aquí estamos hablando es de admitancia, admitancia e impedancia. Cuando son funciones de impedancia con capacitores, cuando son funciones de admitancia con inductores. Ahora, como la admitancia es el inverso de la impedancia, entonces análogamente, pero de manera inversa, pues, ¿cierto? Debe ser como 1 sobre R, porque el otro empezaba por R, esta debe ser 1 sobre R, más 1 sobre, pero ya aquí es LS, no CS, sino LS, más una sumatoria de elementos, de los n elementos que sean necesarios, 1 sobre. Pues pero esto también según Foster. Esto según Foster también. Pero es que con la topología Foster es más fácil explicar los criterios que se deben cumplir o las condiciones. Porque con la fracción continuada es muy difícil explicar cuando z de 0 es mayor que z infinito, entonces por eso. Pero igual, o sea, usted puede ir por Foster o por Cauer igual, ¿cierto? Lo estoy explicando por Foster para poder explicar las condiciones. Sí. Entonces, de manera análoga, hay 4 condiciones que debemos analizar antes de. Entonces, condición número 1.
Por analogía, se supone que la admitancia en cero debe ser mayor que la admitancia en el infinito. Número 2. Los polos y ceros de y de S deben ser reales, no positivos, e igualmente alternados. Condición número 3. O sea, la misma. Es lo mismo, pero ya, sí, las condiciones son las mismas. La singularidad más próxima al origen es un polo. Y la condición número 4 es que yo pueda expresar este y de S de la forma A más un B sobre S más una sumatoria y una constante K sobre S más un... Profe, porque dice que una constante K ahí siempre debe ir un 1. Bueno, entonces démoslo pues a un 1 sobre un L sub I S más un R sub I. Sería esa la forma pues que en la que debe estar. Fíjese que ya aquí tengo el R sub I, ya no lo tengo que tener un 1 ahí, ¿cierto? Así es mucho más fácil aprendérselo, Mayel le tiene toda la razón. Y esta sería la forma canónica, pues la forma en la que deberíamos tener la expresión. Entonces hagamos el siguiente ejemplo. Nos piden realizar la siguiente función de admitancia solamente con elementos RL. Listo, la función y de S es igual a S sobre S más 2. Profe, no existe un circuito sin resistencia. Sí, los osciladores. Ya los vamos a ver dentro de poquito. La parte resistiva, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la función cuadrática, que es que 2ZS, la parte resistiva siempre está asociada con el amortiguamiento. Entonces, esa parte resistiva que estaba asociada con el amortiguamiento generaba, dependiendo si era críticamente amortiguado, pero los circuitos tenían un comportamiento como así y se estabilizaban. Sí. Algunos oscilaban más, otros menos, otros subían más, pero se estabilizaban más rápido, dependiendo si eran sobreamortiguados, críticamente amortiguados o subamortiguados, ¿cierto? Sí. Si no hay parte resistiva, el circuito se va a comportar de la siguiente manera. Osciladores, y lo vamos a ver dentro de poquito. Vamos a hacer osciladores que no tienen parte resistiva. Pero entonces si a uno le dan una señal plana pues de corriente directa, entonces uno la puede convertir en alterna con esos. Ajá, exacto. Hay unas cosas que venden que lo llaman alternadores, hacen cosas de esas. Tiene una señal directa y la convierte en una señal así periódica, una señal sinusoidal. Entonces eso es lo que trata el proyecto final de este semestre. El proyecto final de ustedes es hacer una fuente. Que hagan una fuente para que les quede, para que puedan montar circuitos de ahora en adelante en sus propias casas, pues, ¿cierto? Entonces la idea es que hagan una fuente con voltímetro y todo. O sea, que la fuente te diga qué voltaje te está entregando. Ese es el proyecto de ustedes. Nosotros queríamos que hicieran dos proyectos, o sea, una pareja hiciera uno y el otro. En la otra pareja queríamos que hiciera un generador de señales, para que entre los cuatro ya tuvieran fuente y generador de señales, para que pudieran trabajar desde Yarumal, pues cierto. Pero todavía no estamos convencidos de que les tiremos el generador de señales porque les sale un poquito más costoso, porque a ustedes les toca comprar los componentes para el proyecto. Entonces todavía no hemos decidido esa parte. Pero la fuente sí va fija. Pues para que se vayan preparando hay que hacer una fuente.
Pueden ir estudiando de una vez. Uno puede coger un transformadorcito de esos que nos mostraron otra vez en el otro laboratorio. Exacto, es que eso es lo que hay que hacer. Coger una alterna, meterla por un transformador, rectificar la señal, o sea, pasarla por un puente de diodos, después pasarla por un filtro capacitivo para quitarle el rizo y ahí ya tiene la fuente DC. Y se pasa por unos reguladores para tenerla de 5 voltios, de 12 voltios y por unos potenciómetros para que sea variable. Y esa es la fuente, en eso consiste. Y ahí se la resolví. Lo que queramos hacer, Listo. Entonces, retomando, tenemos la función de admitancia. Mi primer pregunta, ¿esa función de admitancia se puede resolver con elementos RL nada más? Según eso, sí. hay que demostrar las condiciones. Listo. Primera condición, y de 0 mayor que y infinito. Pero eso sí que tienen el mismo grado. Sí, tienen el mismo grado, sí, es verdad. ¿Cuánto da y de 0? Y el 0. Sí, 0. Y de 0, 0. Y y de infinito. Infinito Sobre infinito. 0, 1. No, no, eso no. Eso no se cancela. Eso tiende a infinito, pues, ¿cierto? Entonces, y de 0, 0, y infinito tiende a infinito. ¿Se cumple que y de 0 mayor que y infinito? No. Listo. Lo otro, los polos y ceros ya no cumple una condición. Con que no cumpla una, ya se sabe que no, ¿cierto? Vamos a hacer problemas. Listo, pero vamos a ver las otras para que veamos que incumple más de una. Los polos y ceros son reales, no positivos, y están alternados. Para los polos son los de abajo, ¿cierto? Sí. Los ceros son menos. Los polos son menos menos 3 y menos 1. Sí, y los ceros son 0 Y está el 0 en el origen. 0 y 2. Esa condición sí la cumple, pero fíjese la tercera condición. Lo más próximo al origen es un polo. Es un 0. Es un 0 que está justamente en el origen. Ya no cumple dos condiciones, pues. Ya con la primera ya se sabía que no. Pero bueno, ahí ya no cumple dos. Ese circuito no se puede realizar con elementos RL. Ese circuito nos tocaría meterle capacitores, inductores y resistencias. Lo vamos a ver la próxima. Pero lo que sí vamos a hacer ahorita, entonces hagamos este otro, el inverso de ese. Ese sí. Ahora vienen mis preguntas. Ese se pase solamente con elementos RL. Profe, pues si seguimos con el mismo chicharrón ahí del infinito sobre infinito y 0 sobre 0. No, porque estarías en y de 0, estarías dividiendo por 0, o sea, infinito. Ajá. Y el infinito sobre infinito, pues... El ¿Cómo así? infinito, sí. Profe, porque sabe que se puede dividir ahí por 0 ya. ¿Cómo? Porque abajo queda un 0 solo. Porque abajo hay una S, mira, esta S. Si reemplazo ese por 0, aquí me queda 0 que multiplica a 2, ya se sabe que es 0. Ajá. Y eso me da infinito. Y el otro también da un infinito, sí es verdad, pero estamos hablando de un mayor, pongámosle un mayor igual, pues, ¿cierto? Y es un infinito sobre otro infinito. Ajá. Diría yo que puede que sea un poco más pequeño, pues, ¿cierto? Que este de acá, que este sí es infinito, infinito. Sí, entonces no Entonces sí, la tomamos como que... Sí. Y de 0 mayor o igual a y infinito. En este caso, igual es mayor, pues. Los polos y ceros son reales, eso ya lo sabíamos. La singularidad más próxima ya es un polo, sí, porque los invertí. Y se puede expresar de la forma como en fracciones parciales. Sí, Se podrá, sí. pero primero hay que hacerle entonces. Como son del mismo grado, entonces lo primero que hay que hacer es la división. Aquí les voy a pedir que hagamos los dos circuitos para que terminemos. Vamos a hacer topología Foster y topología Cauer para este ejercicio, para que miremos pues que se puede por las dos maneras.
Entonces esto aquí me daría S cuadrado, 4S y 3. Dividido S cuadrado más 2S. Eso me da 1. Menos S cuadrado menos 2S. Eso me queda 2S más 3. Entonces eso lo puedo expresar como que este Y de S va a ser igual a 1 más 2S más 3 sobre S por S más 2. ¿Cierto? Si le aplicamos las fracciones parciales a eso, a esta expresión de acá, entonces yo diría que 2S más 3 sobre S multiplica a S más 2 es igual a sobre S más B sobre S más 2, ¿cierto? Resolviendo eso obtengo que AS más 2A más BS. Por analogía yo digo que A más B igual a 2 y que 2A igual a 3. De aquí sale que A es igual a 3 medios y que B es igual a 2 menos 3 medios, eso a 1 medio. ¿Les dio lo mismo que a mí? Sí. No, voy en A. No. Voy en A apenas. Sí, profe. Le creo. Le creemos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con esa velocidad mental, pues? La suya es mayor. Pues sí, esas sus circos. Listo, entonces. Creí que usted nos estaba editando. Con razón. Sí, a mí me es 1 más 3 medios sobre S más 1 medio sobre S más 2. 1 más 3 medios sobre S 3 medios sobre S más 1 medio sobre S más 2, ¿cierto? Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que llevémoslo a la forma canónica. La forma canónica nos dice que entonces eso lo vamos a expresar como 1 más 1 sobre recordemos que eso es 1 sobre Profe, ¿cómo? no hicimos el gráfico de cómo iba para esta forma. La topología. Sí. Expresémoslo así, ya les voy a mostrar la topología. Terminemos aquí para que hagamos la topología. 1, esto lo divido, para que me quede 1 arriba, lo divido por 3 medios, entonces me queda 1. Y ese me queda dividido por 3 medios, o sea, 2 tercios de ese. Más arriba dividido por 1 medio, entonces me queda 1. Ese me queda dividido por 1 medio, o sea, me queda 2S. Y 2 me queda dividido por 1 medio, o sea que me queda 4. ¿Estamos? Pero ese 4 es 1 también sobre... No. En este no necesitamos que nos quede aquí el 1 solito. Ese es en Z, en Y no lo necesitamos. En Y ya sí, este es R. Te recuerdo la forma canónica, aquí está. Aquí está la forma, No es 1 sobre R, sino que ya es R. Ah, sí. En Z sí lo teníamos que llevar a 1 sobre R, en Y no. Entonces, ¿cómo es la topología? Esta topología tipo Foster es de la siguiente manera. El primer elemento, que es 1 sobre R, que en este caso nos dio 1, entonces es una resistencia de valor 1. El segundo elemento acá es un inductor y eso está en paralelo, entonces este paralelo acá de valor 2 tercios. Según fue la forma canónica, que me dice que es 1 sobre R más 1 sobre LS. Luego aquí sigue entonces otro elemento en paralelo, pero este paralelo acá está formado por 2 elementos. Entonces un inductor de valor 2 y una resistencia de valor 4. Ya aquí está el voltaje de entrada, pues, y este es el circuito tipo Foster. La topología Cauer, recuerden que la topología Cauer, cuando es Y de S,
tiene la siguiente forma. Tiene la siguiente forma. Aquí hay un Y, aquí hay un Z y aquí hay un Y. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercer elemento. Esta es la topología de Cauer, ¿cierto? Sí. Donde si lo hacemos por la fracción continuada tenemos que llegar a una forma como y sub 1 más 1 sobre z2 más 1 sobre y sub 3 más así sucesivamente. Entonces vamos a hacer la fracción continuada para que encontremos el otro circuito con la otra topología. Hay dos maneras de hacer la fracción continuada, dividiendo la fracción o por el método de Hurwitz, ¿cierto? Por el método de Hurwitz debemos tener muy en cuenta el grado del polinomio, mientras que por el método de la fracción pues simplemente empezar a hacer divisiones de fracciones, pues, ¿cierto? Yo lo voy a hacer por el método de la fracción. Ustedes saben hacer siempre el método de Hurwitz, vamos a practicar el otro. Aquí se hizo la primera división, voy a seguir haciendo la división continuada. Entonces el que era aquí el divisor pasa a ser dividendo s cuadrado más 2s y el residuo pasa a ser divisor 2s más 3. Entonces necesito que un número que multiplicado por me cancele este. Ahí está fácil, 1/2 de s. Entonces eso pasa aquí negativo. Uno cómo hace la fracción continua si eso no da, porque ¿Pero de dónde sacaste ese cuadrado más 2s? De la multiplicación esa. Espera, estoy haciendo el ejercicio que no es. ajá. Sí. Otro El ejercicio es este. Bueno, el ejercicio es este, vea. Vamos a empezar pues desde el principio. Tenemos que ese cuadrado, Ese cuadrado más 4s más 3. más 4s más 3 sobre s por s más 2, ¿cierto? Sí. Entonces yo lo voy a expresar como s cuadrado más 4s más 3 sobre, y voy a hacer esta multiplicación para que me queden dos polinomios sin factorizar, ahí no tiene que estar factorizado. Entonces la división continuada es empezar a hacer la división. S cuadrado 4s más 3 dividido s cuadrado más 2s. Ustedes lo pueden hacer por el método de Hurwitz, pero con el método de Hurwitz hay que tener cuidado cuando se le pone s, cuando no. Uno tiene que saber eso. En cambio aquí uno va a la fija. Entonces lo que tiene que hacer es ir cancelando el de mayor coeficiente. Entonces aquí 1. Uno multiplica acá y pasa acá con el otro, con el signo cambiado. Entonces me queda menos s cuadrado menos 2s, ¿cierto? Aquí me queda 2s más 3. Se llama fracción continuada o división continuada es porque hay que seguir haciendo la división. Entonces, el que era aquí el divisor pasa a ser dividendo, es decir, s cuadrado más 2s. Y el residuo es el que pasa a dividir. Dividido 2s más 3. Entonces hacemos la división. Como dije ahorita, el número que me va a cancelar ahí es 1/2 de s. Si yo hago la multiplicación, esto me da s cuadrado, pasa aquí negativo. Y me da 3/2 de s, 3/2 de s, pasa aquí negativo también. Me cancela este y me sobra, eso me da 1/2 de s. Vuelve y se hace lo mismo. El elemento que era divisor pasa a ser dividendo, es decir, 2s más 3, y el residuo pasa a ser el divisor, dividido 1/2 de s. Y que hay que multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Por 2. Por 4, para poder que me dé aquí menos 2s. Yo le dije. Menos 2s. Y aquí me queda 3. Entonces otra vez acá pasa a ser el dividendo. Entonces eso es 1/2 de s dividido 3. Entonces eso lo debo multiplicar por s
un medio y un tercio. O sea, un sexto, ¿cierto? Un sexto de S. Aquí me queda menos un medio de S. Aquí me da 0. Ya. Cuando aquí ya me quede 0, ya ahí termino. Entonces, ahí sí me agarro a coger todos los resultados. ¿Cómo así que a coger todos los resultados? Voy a coger todos los, ¿cómo se llama eso? Sí, los resultados de las divisiones. Los cocientes, ¿cierto? Eso, así se llaman, los cocientes. Entonces yo puedo decir que y de S, empiezo a tomar todos los cocientes, eso es 1 más 1 sobre, el primero nos dio 1, ¿cierto? Y los otros ya que es la fracción continua 1, y el primer coeficiente, haciéndolo acá, Un medio de fue un medio de S más 1, el otro coeficiente que dio 4, más el otro 1 sobre el otro coeficiente que dio un sexto de S. Ahí está la fracción continuada. Entonces, como estamos aplicando Cauer, se supone que el primer elemento de acá es un Y1, que este de acá es un Z, que este de acá es un Y2, perdón, este es Z2, este es un Y3, y que este de acá es un Z4, ¿cierto? Por Cauer. Entonces, ¿cómo es la topología? La topología es de la siguiente manera. Tengo aquí el circuito, lo primero que da acá es el Y1, aquí viene el otro, aquí viene el otro. Este es el Y1, este es el Z2, Z2, este es el Y3, aquí vendría el Z4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, aplicándoselo a este caso, Y de S, el circuito como nos quedó, el primer elemento Y es 1, o sea que si es una resistencia de valor, listo, bien. El otro elemento que iría acá es una Z. Una Z que es un medio de S. ¿Qué elemento y con qué valor la Z es igual a un medio de S? Inductor. Un inductor, ¿de qué valor? Un medio. Muy bien. Entonces aquí lo que viene es un inductor de un medio. Luego aquí sigue el elemento que viene, el otro Y. Un Y que vale 4. ¿Qué elemento es ese? una resistencia. De valor. Un cuarto, ¿cierto? ¿Un cuarto? Sí. Sí. El otro elemento es una Z. ¿Qué elemento tiene una Z de un sexto? ¿Qué elemento y con qué valor? Un sexto de S. Un inductor de valor un sexto. Y ahí ya quedó mi circuito con topología Cauer. Ahora, un indicio de que lo hicieron mal es que si usted dice que el circuito cumple las condiciones para hacerlo todo con RL y de casualidad le quedó un capacitor por ahí, ya sabe que está malo, ¿sí o no? Para que lo tenga en cuenta. Hicimos todo el análisis con todas las condiciones para hacerlo solo RL. Donde nos hubiera salido un capacitor, pues algo nos decía que eso estaba mal. ¿Y cómo nos da un capacitor ahí cuando nos queda una S? Que de pronto nos puede dar un capacitor si aquí nos queda una S, por ejemplo acá abajo. O sea, un inverso de S nos puede quedar. Y esto se convertirá en un capacitor. Sí,
le aplican filosofía Cauer de fracción continuada con la que empezamos, o sea, con esa invertida, se van a dar cuenta que les va a salir capacitores. Profe, No pero cumple- entonces, este circuito que hayamos quedado terminado de... Solamente de resistencias e inductores. Es No, el, pero es el aniversario de Felipe. ¿Cómo? Quedan impedancias, No, sí, pero fíjate que, o sea, él nos dice que esto aquí es una impedancia. Sí, es verdad, es una impedancia. Pero pero esa mire, impedancia, le hallamos también la impedancia, la pasamos a impedancia. Las Y las pasamos a impedancia, entonces quedó en impedancia del circuito. no, cuidado con eso, es por topología Cauer. O sea, esto es admitancia, impedancia. Y cuando era Z, será Z, y aquí yes, y aquí Z, y aquí yes. Pero entonces, ¿por qué le invertimos el 4? Lo pasamos a 4. Ah, ya entendí, esa es tu pregunta. Eso es por Foster. Jaime, más hojas. Sí, ya te voy a mostrar. Dame un segundo, me consigo aquí una hojita que se nos acabaron y te muestro. Pero bien por detrás. Es que se nota mucho la... ¿O no? No se nota mucho la letra. Sí, ven nada. No se ve nada. Sí, bueno, entonces mejor, más rinde. Por Foster, la fórmula cuando es con Z de S es la siguiente. Es R más 1 sobre CS más una sumatoria de 1 sobre CS más 1 sobre R. Donde esto empieza en 1 hasta N. Y estos son los C sub I y estos son los R sub I. Esa es la fórmula para Foster para Z. Entonces, cuando estamos hablando con Z, tenemos que llevarlo a que aquí haya un 1 para poder encontrar el valor de la resistencia. Y la topología para este Foster va a ser R, C y después se vienen estos paralelos se producen por la sumatoria. Este es R, C y este es R sub I, C sub I. Y se repite pues n veces. Entonces lo debemos llevar a 1 sobre R para encontrar el valor de R. Cuando son zetas, por el método de Foster. ¿Cierto? Cuando son admitancias, por el método de Foster, es lo mismo. Pero fíjese lo siguiente, 1 sobre R. Entonces aquí lo tenemos que llevar a 1 arriba y lo que nos dé acá al denominador, ¿cierto? Más 1 sobre LS, más la sumatoria de ahí desde 1 hasta N de 1 sobre LS más R. Entonces aquí ya no tengo que hallar el inverso, sino que ya el valor de acá ya desde una vez es la resistencia. ¿Por qué? Porque es admitancia. Porque estoy haciendo análisis de función de transferencia de admitancias. Sí, profe, pero es que va en la topología Cauer se supone que es un Y1, un Z2, un Y3, un Z4, ¿cierto? Sí. Ese Y3 nos dio que era una resistencia y había un 4, ¿y por qué lo cambiamos a un 4? Ah, ya. ¿Y por qué el 1 medio de ese no lo cambiamos y el 1 sexto de ese no lo cambiamos? Ya te entendí, sí, ya te entendí. Porque es que aquí yo no sé cuál es el valor de la resistencia. Yo digo que hay un valor Y que vale 4. Pues yo no sé ni qué elemento es ni qué valor tiene. El hecho de que no tenga ese ya me está diciendo que es una resistencia. Ah, bueno. ¿Cómo es el Y de una resistencia? Y es igual a 1 sobre R. Y eso es igual a 4. Entonces, si yo despejo el valor de R, ¿cuánto me da? Sí, y entonces, ¿por qué para los S no? Porque eso estoy diciendo que es una Z. Una Z. Entonces, recuerden lo siguiente. Z es, para un inductor es LS.
para un capacitor es 1 sobre CS y para una resistencia es simplemente R cuando son Zetas. Cuando son Ls, cuando son Ys, entonces el Y de un inductor, ¿cuál es? 1 sobre Ls. El Y de un capacitor es CS y el Y de una resistencia es 1 sobre R. Entonces si me dice que el elemento es un elemento en Y, si me dice que es un elemento en Y y lo tengo, por ejemplo, me dicen que el elemento en Y, digamos esto, es 3/4 de S. Si el elemento en Y es 3/4 de S, ¿qué elemento es y qué valor tiene? En Y, entonces sí sería un inductor. Sí, sería un inductor entonces de valor de 4 tercios. Te lo voy a dejar para que veas. En Y, CS. Entonces, eso en realidad sería un capacitor Sí, de 3/4, ¿cierto? sí. Muy distinto a que si yo te digo que Z es igual a 3/4 de S. En este caso, si es un Z, ¿qué sería? Ahí sí un inductor de... Ahí es un inductor de 3/4. Entonces, si Cauer te dice que eso es un Y1 más 1 sobre un Z2 más 1 sobre un Y3, si esto es un Z, tenés que saber despejar qué elemento es y qué valor tiene. Y si esto es un Y, tenés que saber despejar qué elemento es y qué valor tiene. Simplemente con la fórmula. O sea, si esto es un Z, bueno, entonces si es un Z y vale un sexto de S, yo ya sé, como es un Z, es un inductor de un sexto. Si me dicen que es un Z y me dicen que es un sexto, 1 sobre 6S, entonces eso debe ser un capacitor de valor 6. El circuito que hayamos quedó en qué, en Y o en C. El circuito era en elementos Y quedó solamente en términos de RL. Listo, muchachos, esto fue todo por hoy.